Emprendedor, músico y escritor. En su extenso currículum consta que es fundador de PHP Global, una empresa de software de alcance global especializada en mejoras de procesos, que opera desde San Juan prestando servicios a los diversos países en todo el mundo. También es el fundador de Nercube, la primera incubadora de startups de base tecnológica de Cuyo, donde brindan asesoramiento en coworking, co-founding, coaching y founding. Escuchamos entonces a Ernesto Corona. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Uy, qué fuerte. Por acá está mi hijo también. Primera presentación de mi hijo, así que si nos dan permiso de tener el guión, ¿sí? Podemos seguirlo más fácil. Gracias a los organizadores del evento. ¿Qué es para mí interesante de este momento y de compartir con mi hijo? Creo que las miradas siempre terminan siendo qué nos pasó como hijos cuando un padre nos lega algo, cuando tomamos parte de un juego familiar. Y me interesa mucho ver cómo vivimos, quienes empezamos a generar un potencial legado a nuestros hijos, ese mismo proceso del otro lado. Porque muchas veces se pone énfasis en qué nos pasa a los hijos cuando tomamos un legado, pero qué nos pasa a los padres cuando nos preparamos para legar es todo un problema también. Y adicionalmente, cuando esto empieza a plantearse desde una edad tan pequeña, el gran desafío es cómo una empresa que es un objeto, que es algo objetivo, que es algo que suele estar fuera de uno y al lugar a donde uno va a desarrollar algo, pasa a ser un sujeto, algo subjetivo, algo que pasa a ser de aquello a algo nuestro. Y quiero contarles un poco de esta porque no es algo que ya nos pasó, es algo que está ocurriendo en este momento para nosotros. Estos somos nosotros en la inauguración de Nercube. Hace 2 años, un poco atrás, mi hijo tenía más pelo y tenía más pelo. No se nota tanto, ¿sí? Nosotros somos hoy parte de 2 empresas, BHP, como dijeron, una empresa de software que hoy distribuye a más de 10 países, que nació en San Juan, pero que tiene sede en Buenos Aires, en Colombia, en México y en Estados Unidos. Y hace 2 años nos lanzamos a la aventura de crear Nercube, que fue la primera incubadora de proyectos de base tecnológica en Cuyo. El año pasado por Nercube pasaron 20 startups y 150 emprendedores. 3 de esas startups hoy están ya operando en el mercado global con relativa tracción, digamos. Están ya viviendo, el resto está en proceso de aceleración y buscando su propio nicho, ¿no? Y presentate. Hola, soy Caetano Corona, voy a 4º grado, voy a la escuela Dante Alighieri en San Juan y voy al deporte hockey. Y juega la consola 8 horas al día aproximadamente, además de estudiar, que hay que hacer. Sí. Durante una época hay 2 grandes pasiones que yo tengo, por un lado es la tecnología, el emprendedorismo y la música. Desde los 8 años tuve la oportunidad de tocar con mi hijo un tiempo cuando él fue a aprender batería hace 2 años atrás, pero él decidió que lo suyo no era centralmente la música, sino otras cosas. Aunque mi hija más grande sí heredó la parte de arte y canta y toca instrumento y espera desarrollarse como artista en algún momento. Y empiezo con el primer capítulo de esta historia. Si hay algo que yo tenía claro desde que fui muy chico es que yo no quería ser mi viejo. Pero no hablaba de desamor, hablaba de que no me enamoraba la idea que tenía mi viejo de su relación con el trabajo y con su negocio. Mi viejo farmacéutico fundó la farmacia que es la farmacia más vieja atendida por la misma familia en San Juan, hace casi 60 años, y yo me crecí entre cajitas de medicamentos y pasando la escoba en la farmacia y atendiendo gente. Pero mi viejo era un tipo adulto, un tipo que daba la sensación que sufría con el trabajo, y era de esta figura de comerciante trabajador que estaba muchísimas horas en la farmacia, pocas horas en su vida personal, que en realidad era el trabajo centralmente. Y no era un lugar a donde yo quería estar ni donde yo me hubiera proyectado a medida que pasaba el tiempo. Sí recuerdo que mi viejo era extremadamente cuidadoso en que la farmacia operaba únicamente como él quería y como él decía, y no había una segunda opinión, independientemente de quién estuviera ahí. Mi vieja lo ayudaba mucho. Pero sí nos daba como hijos, yo soy el 5º de 5 hermanos, muchísima libertad para hacer lo que quisiéramos con nuestra vida mientras no le jodiéramos a la farmacia. La farmacia era de él. Acá no te metas, y hasta cómo pasar el lampazo era una instrucción específica de él, ¿no? Entonces parece que no era tan feliz en el trabajo.
Y yo no sé si mi hijo era feliz, pero él iba todos los días a la farmacia y abría y trabajaba y nos daba espacio ahí para hacer lo que él decía que nosotros hiciéramos, ¿no? Cuando empecé la secundaria sí me di cuenta, un poco inspirado por mis hermanos de alguna forma también, de que yo quería irme de San Juan, porque quería estudiar afuera y quería en algún momento... ¿No se escucha? ¿Puedo poner? ¿Sacamos la pila? ¿Puedes seguir vos, Caetano? No tienen el papel. Por lo que me acuerdo, estudiaste en Córdoba. Fuiste a estudiar. Sí. ¿Vas a traer más pilas? Bueno, sigo así, grito un poco más. Bien. ¿Qué es esto de Sony Proyecto? En algún momento dije yo me quiero ir a San Juan y de hecho tenía la ilusión de en algún momento vivir en algún otro lado del mundo, no quería quedarme ahí. No era que San Juan me estaba expulsando, pero sí entendía que había algo que no estaba ahí y que podía hacer. Me involucré en el deporte activamente de manera muy temprana, pude viajar un montón, he sido, como imaginarán, en San Juan o Mendoza, jugador de hockey sobre patines durante muchos años. Pero sí empecé a entender de que había algo afuera y de que yo podía hacer o construir mi proyecto, independientemente del proyecto que hubiera alrededor de mi familia o que pudieran o no legarme. Obviamente, mi viejo en algún momento creyó que muchos de sus hijos íbamos a seguir con la profesión del farmacéutico. Solo mi hermana lo hizo, y creo que por miedo a mi viejo, pero el resto nos fuimos por otros caminos. ¿Sí? Y acá nace algo que hoy lo tengo inclusive tatuado y que me parece que es súper importante. Me fui a estudiar a Córdoba, fundé mi primera empresa de software muy pequeñita en el año 95, duró 2 años y fracasó con absoluto éxito. Empecé a trabajar en una empresa más grande, esa empresa yo fui el 6º empleado y en 2 años esa empresa empezó a tener 200 empleados y de repente me encontré con más de 100 personas a cargo del área de desarrollo de software. Yo soy esencialmente programador y desarrollador de software. Y empecé a pasar por distintos estadios y distintos momentos y sí me di cuenta que había un lugar en donde yo quería estar que no era el que estaba en ese momento. Había un capítulo pendiente que era irme a vivir afuera y apenas surge la posibilidad de abrir la empresa en México, levanto la mano y digo, yo me voy. Y nos fuimos a México allá por el año 2000. Me tocó vivir 3 años y trabajar mucho tiempo más posteriormente allá. Pero había una semilla que se había plantado en mí y era, yo quiero en algún momento crear la empresa en la cual me gustaría trabajar, en la cual me gustaría elegir para trabajar. Cómo crear la empresa que yo elegiría para trabajar en ella, porque siempre había estado en lugares más o menos parecidos, pero no tan cerca específicamente de lo que yo quería. Vinieron los hijos. Él es el más chico, tiene 9. ¿Tu hermana cómo se llama? Malena. Vale, la querés mucho, ¿no es cierto? Sí. Sí. Cumple 15 este año, linda etapa. ¿Y qué nos pasa a los padres con los hijos? Inmediatamente nos enamoramos. No importa cómo sean, de qué manera, cómo sea su carácter, su forma, uno se enamora de los hijos. Y uno de los hijos se proyecta, pero a la vez se refleja. Entonces las mejores cosas que vos creés que tenés pueden estar en ellos, pero también ves rápidamente las peores cosas que vos tenés en ellos. Un montón de ansiedades, vicios, formas en que encaran las cosas. Y uno tiene que acostumbrar a entender cómo empezar a interactuar con los hijos y cómo uno se escinde, cómo uno se divide. Yo quiero ser mi hijo o lo que estoy queriendo en el fondo es que él sea yo. Eso, quiero ser que él sea lo que yo quise o lo que no pude, entonces uno sin querer empieza a moverlos hacia, no, pero la música y la tecnología, y es muy difícil entender cuando uno está incidiendo de manera positiva o negativa dentro de las expectativas que un hijo tiene para desarrollarse. Y pasado un tiempo, y cuando las cosas empiezan a crecer, un día, no hace mucho tiempo, estaba sentado y aparece Caetano. Y le digo, papá, quiero manejar HP. Es raro. Manejar, pero así como un auto, ¿no? ¿Qué? No. ¿Qué querías hacer con HP? Más o menos. Sí, no, manejarla. Ser jefe, entre comillas. Ser jefe en HP. Es importante. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Mi hijo quiere ser yo, y ahí viene el ego. Y bueno, si quiere ser yo, tiene que ser parecido a mí. Pero en realidad, la pregunta de fondo es,
¿qué me está queriendo decir tras quiero manejar BHP? Y mi respuesta inmediata, que es, ¿quiere ser yo? No. Lo más probable es que no tenga nada que ver con que tu hijo quiere ser vos, ¿sí? Porque lo que pasa inmediatamente es que uno, si pone los pies en la tierra, es decir, no quiero que mi hijo sea yo. Hay muchas más alternativas, oportunidades, hay muchos más caminos, el universo provee de muchas más cosas que la continuidad de lo que yo hago, ¿sí? Sea como sea la empresa, exitosa o no. Sí, como la madre que se fue por otro lugar. Como tu hermana que eligió la música y quiere ser artista y nos encontraremos en algún momento. Entonces, había un cuestionamiento de fondo en este planteo que él me hacía desde los 9 años. Yo podía realmente tomarlo con sinceridad, digamos, pero en realidad a mis hijos y a los niños aprendí a tomarlo con absoluta seriedad en todo lo que dicen. Y que él me haya hecho este planteo me abrió una puerta de hacer un ejercicio temprano de cómo hacer para potenciar lo que él me quería decir tras la simple frase de quiero manejar la empresa en la que vos creaste. Entonces el primer planteo fue no quiero que ocurra esto. Y después empecé a pensar, ¿por qué no quiero que ocurra esto? ¿Contra qué fantasmas estoy peleando? ¿Por qué no puedo permitir que tempranamente él empiece a participar de alguna manera en ese sueño que construimos juntos? Y se viene el siguiente planteo. ¿Vos querés ser yo? No, yo quiero seguir por mi lado realmente. ¿Y qué significa que sigas por tu lado? Yo tomar mis metas y mi futuro y vos tomar tus metas o futuro y yo seguir mi línea. Entonces, vos no querés ser yo específicamente. No quiero ser vos. Vas a ser mejor. Sí, no sé, puede ser posible, puede ser que no, pero estoy entre escalar un poco más la montaña que vos. Bien. ¿Y qué hago con eso? Entonces lo primero es soltar. Esto que está tan de moda hoy, de soltar, de aprender a soltar. ¿Qué es soltar? Y es soltar la imagen que uno mismo se crea de lo que un hijo puede hacer con el legado de uno. Entonces dejarlo fluir, permitir el caos, dejar que las cosas fallen y dejar que cada uno aporte su propio grano de arena, su forma, su personalidad, su modo, en algo que vos creías que eras dueño de la forma. Nadie es dueño de la forma. Vos podés ser dueño del fondo, podés ser dueño de la semilla. La forma es coyuntural y depende de cada uno que lo toma, ¿no? Para crecerlo. En realidad lo que pasaba era que mi hijo quiere ser él. ¿Y cómo te imaginás vos la empresa? Hoy a los 9, después yo te lo filmo y veo que va a pasar dentro de 15 años. No, me la imagino bastante grande y yo seguir por el lado de juegos, más que el lado que vos estás siguiendo. Está bien, vos querés desarrollar juegos. Sí, juegos de estrategia. ¿Cómo? ¿Cómo cuál? Un ejemplo, no sé si todos los conocen. ¿Seguro? Clash of Clans, sí, muy seguro. Pero tipo juegos así. Bueno, ¿y vos dónde contratarías gente en la empresa? ¿Dónde contrataría? Sí. ¿Dónde estaría la gente que trabajaría con vos? No sé si decir acá o en otros lugares. ¿Te importa dónde esté la gente localizada? No. ¿No te importa? No. Okay. Mi hijo va a buscar la forma propia que crea de la empresa. Está en una edad súper temprana, pero la idea es, ¿por qué no empiezo a abrir un diálogo con él? Inclusive para ayudarlo a que tome la decisión de no continuar, digamos, no importa. Pero ¿cuál es el momento adecuado para esperar ese diálogo? Y yo decidí que el momento adecuado para empezar ese diálogo era ahora. Y acá vamos retomando un poco la idea original. Lo que yo en el fondo quiero es que mi hijo viva la vida que ama, pero para que él entienda qué vida ama, tiene que construírsela a él por su cuenta. Y eventualmente yo puedo ser parte de esa semilla que despierte en él una inquietud determinada. Pero si no le doy, 4 palabras que yo siempre comparto con mis hijos es libertad con responsabilidad, raíces y alas. Si yo no le doy la segunda parte de libertad, él no puede tomar mi legado para hacer su forma y darle su propio matiz. Y acá
planteo algunas definiciones que para mí han sido importantes en este proceso con él. ¿Qué es para vos trascender? Para mí, trascender es pasarte los límites, que tu imaginación o creatividad no tenga fin. Para mí, ahora, lo que Esto que estás haciendo ahora. es trascender. Bien. Y para mí legado particularmente no es herencia. Herencia puede ser inclusive, se te puede otorgar aunque no la merezcas. Herencia es casi un trámite. Legado implica una responsabilidad de transferencia. Yo lego algo cuando asumo la responsabilidad de transferir a alguien algo. Y esa responsabilidad sí es parte, no del que lo recibe tanto como del que lo otorga y se involucra en ese proceso. Y terminamos donde empezamos. Y entonces, ¿cómo es caer? No quiero ser mi viejo. Quiero ser yo a partir de lo que mi viejo construyó. Nada más.